Tu amigo, familia, aquellos que se están conectando en esta tarde, en esta noche, ¿verdad? Perdón, corriendo como siempre, llegando tarde, poquitito, un minutito, ¿verdad? Pero eh, le damos gloria a Dios en esta noche porque una vez más podemos estar aquí en la casa de Dios, llevando la palabra, ¿verdad? Venimos a las carreras como siempre, pero Dios siempre tiene el control, ¿verdad? Nos esforzamos nosotros y Dios siempre cuida de nosotros. Le dice al Señor, abre el tráfico, porque hay tráfico ahorita de mi casa, andamos a la carrera. Y aquí vengo, mire usted, cómo vengo. Pero aquí estamos, ¿verdad? Así que en esta noche yo espero que tú ya te estés conectando, sobre todo a los de la casa, siempre esperando que tú estés pendiente este día del Señor, ¿verdad? Este es el día donde Dios quiere hablar a nuestras vidas, donde este es el día donde Dios nos llama a sus pies, a los pies del Maestro, para poder recibir su palabra, el alimento, tener un momentito de comunión con Dios, porque el día, ¿verdad? Los días están tan afanados, estamos tan afanosos todos los días en el trabajo, al corre-corre, ¿verdad? Todavía llegar, comer, ay, hacer un poquito de qué hacer en la casa y andar a la carrera, ¿verdad? Pero son parte de la vida. Dios sabe que nosotros tenemos una vida en esta tierra que tenemos que vivir, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer. Pero dice la palabra que no nos afanemos, ¿verdad? Así que un poquito corriendo aquí como siempre, el jueves, nada más hoy, porque es un día de trabajo, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que hoy tampoco a veces no tienen oportunidad de escuchar la palabra, es porque están trabajando y bueno, Dios sabe que el trabajo de Él nos los dio, dijo que del sudor de nuestra frente comeríamos todos los días de nuestra vida. Así que en este día le damos gloria a Dios por los que ya están conectados, ¿verdad? Que están ahí. Y también le damos la gloria a Dios porque nos da la oportunidad de estar una vez más aquí. Estamos en vivo desde la 272 Jacksonville Road, aquí en New Jersey. Yo sé que ahí en la página ya nuestro técnico tiene toda la información, así que si tú quieres conectarte un mensajito, cualquier cosa que quieras preguntar, tienes la libertad, porque desde que estamos en estos medios, tú tienes la libertad, tienes la oportunidad de preguntar lo que tú quieras, ¿verdad? Y siempre nosotros con la ayuda de Dios siempre trataremos de responder cualquiera que sea tu pregunta, o si tienes un momento de oración. Créeme que nosotros, aunque a veces no lo hacemos aquí en vivo, ¿verdad? Si tú presentas una oración ahí, siempre nosotros se la presentamos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros en nuestra oración o yo en mi oración y le presento esa petición, ¿verdad? A veces nosotros cuando ya se cierra la página, bueno, cuando ya nos desconectamos, ¿verdad? Del aire, ¿verdad? A veces aquí en la iglesia hacemos la oración después, aquí en la iglesia con nosotros, así que, ¿verdad? Le pedimos a Dios que si tú tienes una necesidad, alguna petición, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Podemos realmente hacer muchas cosas. Dice que la oración del justo puede más. Así que si muchos nos unimos en oración, créeme que Dios siempre escucha, ¿verdad? Así que en esta noche le damos la gloria a Dios por el privilegio que nos da una vez más. Bienvenidos, saludos a cada uno de ustedes. Esperando que ahí se siente, tome ese descansito, siéntese un ratito y vamos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas, las preocupaciones más grandes, es más, no las preocupaciones, porque Dios no se preocupa, Dios se ocupa. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, Dios sabe todo nuestro caminar, siempre Él nunca usa, ¿cómo se dice? Él nunca improvisa, ¿verdad? Él no improvisa. Él siempre, siempre todo lo tiene en control. Él siempre todo lo que el mundo hace o todo lo que nosotros vamos a pasar, Dios ya lo sabe, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Así hay una de las cosas que aún la muerte no sabe, Él sabe de cuánto tiempo vamos a vivir, así que Dios todo lo sabe. Tú y yo no lo sabemos nada, pero Dios sí lo sabe. Así que Él tiene el control y una de las cosas que yo creo que a Dios no es que le preocupe, pero una de las cosas que en el corazón de Dios está la palabra. Dios dice que es que ninguno se pierda. Por eso es que llevamos los mensajes, por eso es que es bueno siempre escuchar y bendecimos estos medios, porque a través de ellos nosotros podemos compartir una palabra de vida, una palabra de esperanza. Y por una alma dice que se salve, por un pecador que se arrepienta, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Más vale un pecador que se arrepienta, ¿verdad? Que muchos que se crean justos. Así que yo creo que Dios se alegra por un alma que se salve, por un alma que esta noche pueda recibir la palabra y así pueda tener vida eterna, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, pero el problema es, ¿verdad? Que siempre, siempre el problema ha sido que el hombre es el que nos hemos mantenido lejos de Dios. Siempre nos mantenemos lejos de Dios. Siempre sabemos, ¿verdad?, que es el hombre el que se aleja de Dios, no Dios se aleja de nosotros. Aunque en su palabra dice que muchas veces si Él se nos da la espalda, Él se voltea
y no quiere, ¿verdad? Porque cuando Dios no, del momento en que Dios dijo que hasta cuándo él iba a contender con el hombre, yo creo que Dios ya hay un momento que ni Dios contiende con el hombre, discute con el hombre, pelea con el hombre, forcejea con el hombre, sino simplemente yo creo que hay un momento que por amor, con amor él trata con las personas, pero cuando la persona ya no quiere, pues Dios también dice, bueno, no puedo hacer nada, no puedo, porque lo que yo puedo hacer por ti, lo que ya pude hacer por ti, lo que todavía puedo hacer por ti, tú no lo quieres recibir, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas que siempre Dios hace y ha tratado aún con su pueblo, con el mundo, que el mundo le da la espalda a Dios, no le quiere conocer, no quieren buscar, y no quieren reconocer que hay un creador, no solo un creador, sino hay un padre ahora, pero hay alguien que los creó, ¿verdad? Que no se crea, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino que hay alguien que nos creó, nos formó y sobre todo, ¿verdad? Que ese alguien nos creó para la eternidad. Dice que nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto, como nos hizo a imagen y semejanza de Él, también nos dio eternidad. Pero la perdimos por desobedientes y aún así muchas personas la siguen perdiendo esa eternidad porque se van, ¿verdad?, a una eternidad diferente a la que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así como en esta tierra Dios tiene un camino perfecto, Dios tiene un propósito perfecto, Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces nosotros rechazamos toda esa perfección que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿verdad? La perdemos en esta tierra, perdemos esas bendiciones, esos propósitos, perdemos esa voluntad buena de Dios para nuestra vida, agradable, perfecta para nuestra vida y vivimos, ¿verdad? Una voluntad muy diferente, la voluntad de nosotros que muchas veces nos lleva, ¿verdad?, a tener una vida realmente triste en esta tierra, ¿verdad? Nosotros podemos gozarnos en el Señor porque gracias a Él es que nosotros en medio de cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier cosa que pase en nuestra vida, Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y a veces cuando caminamos en su camino y vemos que a veces hay una piedra ahí de tropiezo, Dios siempre mueve esas piedras, Dios abre caminos o Dios siempre nos redirige nuestra vida para seguir en ese camino de rectitud, ¿verdad? Así que yo creo que una de las cosas que Dios quiere es que el pueblo de Dios, que el mundo vuelva a Dios, que vuelva a su Creador, que vuelva al Padre, que vuelva. Y no solamente el mundo, ¿verdad? En lo secular, aquellos que aún son solo creación, que no son hijos de Dios, que no han aceptado a un Padre que hay en los cielos, ¿verdad? Sino también a su mismo pueblo. Es más, Dios siempre, ¿verdad? Si algo ha siempre tratado, si con alguien ha tratado, siempre es con su pueblo, con su pueblo. Tú y yo que somos parte de su pueblo, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de los que escuchamos son aquellos que realmente a veces somos desobedientes y todo, pero somos parte del reino de Dios, somos hijos de Dios. Y siempre estamos interesados casi en escuchar la palabra, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. Así que Dios en esta tarde quiere decirte, vuelve a mí. Vuelve a mí. Dios quiere que el mundo vuelva hacia Él, que el pueblo de Dios, aún el pueblo de Dios, vuelva hacia Él, porque muchas veces nosotros nos alejamos. Esto era algo que Dios habla de diferentes maneras a mi vida, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos nos sentimos un poco lejos de Dios. Y cuando nos sentimos lejos, no solo nos sentimos lejos de Dios, sino podemos un poco sentir esa tristeza, esa soledad, esa falta de algo una vez más, porque sabemos que ya cuando nosotros conocemos a Dios, no podemos vivir sin Él. No podemos, es imposible vivir sin Dios cuando ya le hemos conocido y nos alejamos. A veces nos alejamos en nuestros pensamientos, a veces nos alejamos nuestro corazón, a veces nos alejamos, estamos lejos de Él en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Estamos lejos de Él, muchas veces lo alejamos, ¿verdad? De nuestro matrimonio, lo alejamos de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestros hijos. Mantenemos lejos a Dios, nos alejamos, pero Dios siempre está buscando al hombre. Y hoy Dios quiere que tú vuelvas a Él, ¿verdad? Que vuelvas a Él. Así que en este día quiero compartir unos versículos y quiero compartirte. El primero va a ser Zacarías 1:3, cuando Dios habla a su pueblo, ¿verdad? De que le dice, volveos a mí, volveos. Porque a veces no nos damos cuenta que por estar lejos de Dios, nos suceden muchas cosas. O estando lejos de Dios, hay muchas cosas que parece que en lugar de irlas acercando hacia nosotros, se alejan de nosotros. ¿Por qué? Porque alejamos a aquel
que puede darnos todo, aquel que es el dueño del oro y la plata del mundo entero, aquel que con un dedo dice que puede, puso las estrellas con su mano, aquel, ¿verdad?, que detiene al mar, aquel ser todopoderoso. Entonces lo alejamos y así con ellos se van todas las bendiciones, todas las cosas que muchas veces nosotros anhelamos. Y aún como hijos de Dios anhelamos, deseamos, oramos, le pedimos a Dios, pero no las podemos ver. Porque a veces decimos, wow, no sé qué pasa, parece que yo siempre estoy en pruebas. No, Dios no siempre está aprobándonos. Dios quiere que disfrutemos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos cómo obtener esas cosas. A veces estamos lejos de Él, ¿verdad? Cuando es estando cerca de nosotros, que esté nuestro Padre, así como un padre cuida de cuando tú tienes sus niños, a sus hijos, los tienes cerca, porque es la manera que puede verlos, puede ayudarlos, puede apoyarlos, así el Padre Celestial. Así que en esta noche quiero leerte Zacarías, ¿verdad? Quiero leerte, ay, me perdí mi nota, vámonos, permítame tantitito, ok, vámonos, no, la perdí, permítame, aquí la tenía, ¿verdad? Usted vio que la tenía. Pero se me pierde, ¿vio? Estos lentitos me están fallando ya. Permítame tantito, verme mi nota. ¿Qué le dije ahorita? ¿Qué dije, José? Zacarías 1:3, sí, pero necesito encontrarlo porque tengo mis otros versículos. Zacarías 1:3. ¿Qué sucede con Zacarías? Vámonos a Zacarías 1:3, ¿ok? Mientras encuentro mi nota. No sé qué pasó. Mi notita que traía se me perdió. Usted me va a perdonar, pues estamos en vivo y los errores se cometen cuando estamos más nerviosos. Pero, permítame, yo solamente anoté mis versículos en una notita. Me gusta compartir. ¡Ay, Dios del cielo! Ayúdame. Pero mientras vámonos a Zacarías 1:3, ve buscando ahí en tu Biblia si tú lo tienes. Zacarías 1:3. ¿Ok? Si no, ahorita te los busco. Me tengo que acordar. Dios, ahorita mismo la tenía. Vámonos a... Ok. Ahorita, tranquila, ¿verdad? Tranquila y ahorita aparece. Zacarías. Y si no, ahorita mismo lo buscamos. Porque siempre tengo mis versículos ahí. Isaías, Jeremías y Zacarías. Vamos, Zacarías. Estoy un poquito como agachada aquí, estoy un poquito mal. Ok, vámonos a Zacarías. ¿Qué dijimos, José, otra vez? Ay, mi mentecita anda. 1:3. Ok, vamos a Zacarías 1:3. Y dice así la palabra del Señor. Y mientras tengo que buscar mi nota, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor. Bueno, vamos a ayudarnos con el teléfono. Recordando los versículos me acuerdo. Así que Zacarías 1:3 dice así. Diles pues, quiero leerte, este es un capítulo cortito, bueno, del 1 al 6, te quiero leer ahí para que veas. Bueno, si tú lees en el subtítulo dice el llamamiento, ¿verdad?, de Dios al pueblo, volver a Dios, ¿verdad? Y es una de las cosas por las que Dios siempre trataba con el pueblo, porque en cuanto el pueblo empezaba a irse tras dioses ajenos, empezaban a olvidarse del camino de Dios, de sus mandamientos, Dios siempre lo primero que era preocuparse por su pueblo, ¿verdad? Que el pueblo volviera, que no se alejara, que no se fuera, ¿verdad? Como muchas veces nosotros, o así como cuando hablamos, las ovejas se alejan. No, Dios lo que hace es nuevamente atraerlos. Por eso muchas personas a veces yo creo que no tienen excusas cuando se apartan y se alejan y se van. No, porque Dios siempre tiene de una manera, tiene una forma, tiene alguien a quien envía a las personas. Muchas personas son al contrario, huyen del llamado de Dios, huyen del llamado que Dios les está haciendo a volver a acercarse a ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuando nosotros somos los que queremos alejarnos, como cuando algo tú no quieres, algo no te gusta, cuando alguien no te agrada, te alejas. Entonces es triste alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que lo mejor que nosotros podemos, el mejor lugar donde podemos estar es cerca de Dios, ¿ok? Así que dice así, dice en el 8, dice Zacarías capítulo 1, Zacarías capítulo 1 del versículo 1 al 6 te voy a leer, dice en el 8 mes del año segundo de Darío, dice, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idod, diciendo,
Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Se enojó. Ve, hay un momento que cuando ya Dios dice, volveos a mí, cuando Dios empieza a decir por qué tienes que volver, por qué no te das cuenta que estoy tratando con tu vida, ¿verdad? Dios también dice que se enoja. A veces nosotros creemos que es cierto, Dios es amor, porque yo creo que dice que la palabra de Dios, que siempre Dios, ¿verdad? Es paciente, es lento para enojarse, lento para la ira, pero grande en misericordia. Esto quiere decir que su amor es más grande que su ira, que su enojo. Tarda más en llegar, su amor está más pronto, su amor es mucho más que el enojo que él pueda tener. Por eso Dios, aunque se enoje, siempre está preocupado por su pueblo, por sus hijos, por el mundo entero. Y le dice, ¿verdad? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, contra los padres, mire. Le dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiere decir que cuando nosotros tanto insistimos en alejarnos de Dios, en mantenernos lejos de Él, también Él se aleja, también Él se aparta. También Él, si creemos que todo el tiempo usted se levanta y porque le dice, Dios, estás conmigo, si usted cree que no, no, porque si estamos lejos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida, toda nuestra familia está lejos de Dios, Dios también se aleja. Entonces es cuando a veces pasan cosas y usted dice, no, porque si Dios está aquí, porque yo le oro, no. Es que tú le oras, pero el hecho que nosotros le oremos, el hecho que nosotros de labios a veces hablemos con Dios, creemos que Dios está cerca también, ¿no? Él dice que se aleja. Entonces él le dice, volveos, dice, a mí, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, y yo me volveré a vosotros. Dice, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Dios hablando a la juventud, a los jóvenes, a los hijos, y a esto se refiere no solamente hablando en los hijos, sino hablando también en los padres, hablando por generaciones antes, cuando a veces nuestras generaciones también, Dios trató con nuestras generaciones anteriores, con nuestros padres, con nuestros abuelos, trató con ellos, los llamó, les habló y nunca ellos se acercaron. Le dice, ¿saben qué? Ahora ustedes vuelvan. No sean como sus padres, no sean como sus abuelos, no sean como aquellas generaciones anteriores pasadas que me ignoraron. Entonces Dios le está diciendo, en ese momento está hablando a los hijos, está hablando a las generaciones nuevas, vuelvan a mí, no sean como sus padres, ¿verdad? Dice que muchas veces ellos le clamaban a Dios, pero, ¿verdad? Nunca apartaron de sus caminos las malas obras. O sea, ellos clamaban a Dios, pero, ¿verdad? Sus obras lo negaban. Por eso muchas personas, Dios lo aclara y dice, el hecho de que tú clames a mí, ¿verdad? No significa que tú estés cerca de mí, que realmente tú estés conmigo, que yo esté cerca de ti. ¿Por qué? Porque tus obras me alejan. Tus hechos, tus acciones, tus pensamientos, tu vida, me aleja a mí de ti y tú te alejas de mí. Por eso Dios decía, les hablaba hasta a su pueblo, les decía, ustedes de labios me honran, de labios me aman, de labios me claman, pero su corazón está lejos de mí, sus pensamientos están lejos de mí, sus caminos están lejos de mí, ¿verdad? Sus acciones están lejos de mí. No dicen que realmente yo esté cerca de ustedes. Entonces Dios le dice al pueblo, volvaos, dice, ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. No atendieron ni escucharon, dice Jehová, vuestros padres. ¿Dónde están? ¿Verdad? ¿Dónde están ahora? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó, tratarnos conforme a vuestros caminos y conforme a vuestras obras, así lo hizo con nosotros. ¿Verdad? Dios le dice, cuando yo les hablo en ese tiempo hablando, porque hablaba a través de los profetas, qué increíble, ¿sabe? En ese tiempo, claro, era una gran ventaja porque, podríamos decirlo así, ventaja porque los profetas eran personas como tú y yo, personas que hablaban y simplemente Dios los usaba sus labios, usaba para ellos hablar. O sea, audiblemente como ahora. Dios así lo hacía. Directamente Dios les hablaba
con voz audible y ellos obedecían. Y ellos le hablaban al pueblo. Quiere decir que Dios audiblemente a través de un hombre les hablaba al pueblo. Entonces Dios trataba con ellos, Dios les hablaba y les hacía saber lo que les esperaba si ellos no se volvían de su mal camino. Entonces muchas veces trató Dios con ellos de una manera tan dura que era la única manera que ellos podían volver a Dios. Por eso Jehová trataba con ellos de una manera en esclavitud, en pestes, en hambres, en pérdida. El pueblo sufría demasiado. ¿Pero por qué? Porque era la única manera que Dios realmente podía hacerlos volver a ellos. Pero hacía algo, les hablaba a través de los profetas. En estos tiempos, ¿verdad? Los profetas... bueno, no sé si existen, sí existen, según la Biblia, dicen que existen, otros estamos en contra que no existen, pero si tú has tenido la fortuna de encontrarte con un profeta que te ha dicho exactamente lo que Dios te ha dicho que va a suceder y ha sucedido con exactitud, qué privilegio, porque si no pones atención sabes las consecuencias. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos a alguien que nos profetiza de una manera con exactitud, con amor, con paciencia, y ese es el Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo es como un profeta, que si nosotros llegamos a conocerlo tanto, Él nos advierte, Él nos enseña, Él nos dice, Él nos guía de la manera más correcta, y es el único que realmente trae convencimiento. En ese entonces los profetas, ¿verdad? El pueblo dice Dios, les hablaba y muchos no escuchaban. Entonces vivían las consecuencias. Pero cuando el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo, verdad, de justicia y de verdad, déjame decirte que es el mejor profeta que tú puedes escuchar. El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, Él trae convencimiento. Entonces es más, como dice, redarguye más nuestro corazón y podemos obedecerle, sin necesidad de que haya consecuencias, tantas consecuencias, o de que Dios trate de una manera más difícil con nosotros. Por eso Dios dice, vuelve. Si tú te has alejado de Dios y te ha ido, decimos nosotros en el mundo como en feria, déjame decirte que es Dios tratando con tu vida. ¿Por qué? Porque Dios jamás abandona a un hijo. Porque Dios, el amor de Dios es mucho más grande que tu pecado, que tu desobediencia, que nuestra rebeldía, que todo lo que nos hacemos en contra de Él. Dios vive preocupado por sus hijos. Dios vive aún por los descarriados, aún por el hijo pródigo, aún por el hijo desobediente, aún por el hijo aquel que está. Dios, ese es un Padre perfecto, el cual, ¿verdad?, ama a sus hijos, sean como sean. Entonces Dios te dice, vuelve, vuelve. Vuelve. Ahora, cuando se dirige a un hijo que está, nosotros, ¿verdad? Que estamos esforzándonos, que estamos en la iglesia, que le buscamos, que oramos, que a veces un poco nos olvidamos de Él, a veces más nos preocupamos por otras cosas que por estar cerca, más cerquita de Dios. También Dios nos dice, vuelve, vuelve. No es solamente, y como usted dirá, no, pero si yo voy a la iglesia, yo voy a esto, no. Muchas veces, como te decía, nuestros pensamientos están lejos de Dios. Entonces nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro corazón. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta cuando muchas veces hay todavía heridas que sanar? Cuando hay todavía cosas de nuestra vida que restaurar, cosas que nosotros todavía tenemos por sacar, y nos damos cuenta que seguimos en la misma batalla. Hay pecados con los que luchamos, hay todavía tentaciones, hay debilidades, hay todavía ira, hay enojo, hay envidia, celos. Entonces podemos darnos cuenta que aún, ¿verdad?, hay muchas cosas que Dios necesita restaurar. Y solamente cuando vivimos cerca de Él es que Dios puede hacer estas cosas en nuestra vida. Tú entre más cerca te mantienes de Dios, más constante tiempo buscándole, lo tienes más en tus pensamientos, en tu corazón, en tus labios, en tu vida, en tu caminar diario, lo tienes cerca, tu vida puede ser más fácilmente restaurada, ¿ok? Así es que nosotros tenemos que entender de que Dios a nosotros nos quiere cerquita, no nos quiere lejos. Nuestro Padre, ¿verdad?, si algo nos llama es a la comunión con Él. Por eso nosotros no hablamos de religión, hablamos nosotros de una comunión con Dios. Y la comunión se refiere a la cercanía, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con la constante comunicación, tiene que ver con el constante buscarle, seguirle.
como cuando tú tienes una buena comunicación, una buena relación con una persona, ¿verdad? Cuando existe realmente una buena relación, realmente podemos decir que nosotros podemos... ok, ahorita le voy a dar el otro versículo, ¿ok? Entonces nosotros podemos realmente entender y saber que estamos siendo restaurados, ¿verdad? Mire lo que dice en Job, capítulo 22, versículo 23. Y váyase a Job, ¿verdad? Este hombre, que a mí sabe de Job, que me impacta las palabras que Job a veces expresaba. Y cuando Job expresaba estas palabras, imagínese Job en un momento de donde realmente dice que él era un hombre justo. O sea, no estaba siendo castigado con Dios, o no estaba Dios, como le digo, tratando con su vida para que él volviera a él. No, si él era un hombre recto, un hombre justo. No, era Satanás el que quería, ¿verdad? Apartarlo de Dios. Pero no era Job. Entonces, por eso dice que va y le pide permiso a Dios y le dijo, ok, ve y trata con él, o sea, aléjalo, trata de alejarlo de mí, trata de apartarlo de mí, trata de que él niegue de mí, ve y verás, y le dio permiso a Satanás para que tratara. Pero cuando Dios trata con nosotros, tenemos que saber diferenciar cuándo es Satanás y cuándo es Dios. Porque Dios, aunque tú lo creas, oh, no, Dios no es que esté tratando conmigo, es el diablo, porque mira cómo me está yendo. No, no siempre, porque Dios muchas veces tendrá que, de una manera, azotarnos. ¿Para qué? Porque por corregirnos, para así hacernos volver hacia Él, ¿verdad? Entonces dice Job, capítulo 22, versículo 23. Mire lo que dice, vamos a leerlo ahí. Si usted tiene su Biblia, búsquelo. Y dice el 22, 23. Dice así. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. ¿Verdad? En otra versión dice, si vuelves al todopoderoso, serás restaurado. Serás restaurado, ¿verdad? Y dice, serás restaurado, perdón. Uy, Dios mío, santo, me pierdo mucho. Serás restaurado si alejas de tu tienda la injusticia, ¿verdad? Serás restaurado. ¿Por qué? Una de las cosas que es injusto en el mundo, la injusticia más grande que existe, es el no buscar a Dios. Esto es injusto. Es injusto, ¿por qué? Primeramente, nuestra vida, Él nos las dio. Él nos creó. Si tú y yo estamos en esta tierra es porque Él nos permitió nacer. Muchos no nacen. No fue la voluntad de Dios que nacieran, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios que no nacieran. No les dio esa oportunidad de venir a este mundo por ciertas diferentes circunstancias, ¿verdad? Por diferentes cosas. No pudieron nacer, ¿verdad? Pero Dios, déjame decirte que es la injusticia más grande, porque después de que Él nos dio una vida perfecta, nos dio un paraíso para vivir, porque así lo hizo con Adán y Eva, nos dio todo para nosotros tenerlo todo a la disposición, el mundo entero, Dios nos los dio, se lo dio al hombre. Pero después de que el hombre le falla, al hombre le fallamos, pecamos contra Él, después de eso, aún Dios prepara a su Hijo único para enviarlo, para morir por nosotros, para volvernos a salvar, para rescatarnos, para salvarnos. Entonces es injusto, ¿verdad? Es la injusticia más grande que existe. Por eso Dios aparta la injusticia. Y la primera injusticia es eso. La primera injusticia, la gente puede ser muy justa en sus caminos, en sus propios caminos, puede ser justa con la gente, puede ser recta con la gente, pero desde que eres injusto con Dios, eres ingrato con Dios, somos ingratos o somos con Dios, pues ¿de qué te va a valer que seas muy justo con las demás personas si con el que te va a salvar, con el que te va a juzgar, tú eres una persona injusta? Entonces Dios dice, si tú te vuelves, yo te voy a restaurar. Te voy a restaurar. ¿Por qué? Porque muchas personas, aunque tengan todo, hay un área de su vida que necesita ser restaurada. Hay un área de su vida que necesita ser liberada. Hay un área de su vida que necesita ser edificada, transformada. Por eso Él dice, si tú te vuelves, aquí en la Reina Valera dice, si tú te vuelves, dice, dice el 22, 23, ¿verdad? Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción.
Mire, así dice, alejarás de tu tienda la aflicción, o sea, de tu casa la aflicción, aquellas cosas que te afligen, aquellas cosas que te atan, aquellas que todavía te torturan, aquellas cosas que te deprimen, que todavía caes en depresión, no una tristeza, por la cual todos son sentimientos que hay momentos donde nosotros nos sentimos tristes de la nada, porque yo creo que es parte de nuestro ser, pero muchas personas viven en tanta depresión, creo que 3, 4 días a la semana viven deprimidos, no saben por qué, viven tristes, viven agobiados, viven realmente en aflicción, en angustia, en desesperación, aún teniéndolo todo. Por eso Dios dice que si tú vuelves al Todopoderoso, al Omnipotente, a Él, al que todo lo puede hacer, al que Él no puede, al que quizá tú te has esforzado y has logrado todo, pero no has logrado ser libre, no has logrado ser feliz, no has logrado tener paz, no has logrado salir de esas cosas con las que sigues batallando. Solamente si tú vuelves al Todopoderoso es la única manera que realmente nosotros podemos ser restaurados. Yo creo que eso el mundo lo necesita. Los hijos de Dios también lo necesitamos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, andamos tristes, andamos desanimados, andamos desesperados, nada nos satisface, porque esa es una señal de que estás lejos de Dios. Así te comuniques con Dios, déjame decirte que tú sabes que más que comunicarte con Dios y solamente hablar un momento por costumbre con Dios, es demostrarle a Dios que te interesa estar donde Él está, que te interesa buscar sus cosas, buscar las obras de Él, buscar su reino, de estar dentro de su reino, vivir en su reino, que tú realmente tienes que demostrarle a Dios eso. Entonces nosotros muchas veces tenemos que entender eso y eso te satisface. Simplemente venir a la casa de Dios es una satisfacción tan grande. Veniste a la casa de Papá Dios, veniste a ver a Papá Dios. Entonces es una satisfacción, te sientes bien, te sientes, no lo sé, yo quisiera expresarte lo que es cuando nosotros estamos en este tiempo que yo estoy acá. Yo vivo sin prisas, cuando vengo a la casa de Dios, llego a la carrera, es cierto, pero no me voy a la carrera, yo jamás llevo prisa. Nunca llevo prisa cuando estoy en la casa de Dios, nunca llevo prisa. ¿Por qué? Porque lo demás es secundario, es el tiempo de Dios. Me agrada estar en la presencia de Dios, me agrada estar en la casa de Dios, me agrada leer la palabra de Dios, me agrada estar un momento compartiendo la palabra de Dios contigo. Así que, dice el Señor, volveos a mí, vuelve tus pensamientos, vuelve tus caminos, vuelve hacia Dios, vuelve tu vida, realmente tus acciones, que vuelve tu corazón a Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Verdad? Vuelve a Dios, te dice el Señor, ¿verdad? Así que nosotros, dice el Oseas 6.1, ¿verdad? Mire lo que dice Oseas 6.1, dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Yo te decía a ti que tenemos que saber cuándo es Dios que te está diciendo vuelve a mí. Porque aunque digas es Satanás y bueno, es Satanás el que me está dando duro, no. O que es una prueba, no. Dios dice, mire lo que dice, o sea, te lo voy a decir en la red, dice esta versión, dice, venid. Ay, Señor Jesús, ¿yo por qué no confío en la tecnología? Oseas 6.1, dice, volveos a mí, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. ¿Qué está diciendo? Dice, volvamos a Dios, porque lo que nos está sucediendo, lo que me está pasando, lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando, lo que me está pasando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, cómo está mi trabajo, cómo está mi vida, es porque Dios lo está provocando, Dios lo está permitiendo. Dice, pero si yo vuelvo a Él, Él mismo me va a sanar, Él me va a devolver, Él me va a bendecir, Él me va a restaurar, le va a restaurar mi matrimonio. Pero saben, muchas personas lo quieren hacer a su manera. Esto es muy triste, ¿sabe? Es Oseas 6, ¿qué le dije? Oseas 12:6, ¿ok? 12:6. Vamos a leerlo aquí en la Reina Valera porque quiero ahí, ya para terminar, enfocarme en esto, ¿ok? Oseas, Dios mío, ya no veo. Ya no veo. Me pierdo, ¿ok? Usted perdóneme, pero yo me pierdo. No leo, no veo. Ok, Oseas 12:6. Dice así. Ya entre más grande, más mayor, ya me pierdo más, ya no sé ni dónde estoy a veces. Así que si usted me venía, me perdí, si ando
media desconcentrada, ya está, a este tiempo ya a esta edad uno se cansa, vienes cansado de trabajo y llegas y por más que quieras hacer algo, ay Señor, ¿verdad? Así que por eso todo lo trato de sacar de mi mente, solamente los versículos se me olvidan, ¿me entienden? Constantemente. Entonces dice Oseas 12:6, dice así, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, ¿ok? Confía siempre. Entonces, aquí en esta palabra dice, y tú vuélvete a tu Dios, perdón, no era 12:6, yo me equivoqué, ¿por qué no me ayuda? Es 12, Oseas 6:1. Era, ¿ves, hijo? ¿Por qué no me ayudas, hijo? Es Oseas 6:1, este es otro, ¿okay? Es Oseas 6:1. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Ven? Entonces Dios también lo permite. Dios ¿cómo te lo digo así? Dios está haciendo eso contigo. Muchas veces te pasan cosas y tú dale que esto, que las luchas, que las pruebas, que Satanás, que el vecino, que no sé quién tiene la culpa, que cualquier cosa estamos buscando. Cuando no te das cuenta que si quieres salir de esa situación en la que estás, si realmente quieres que tu matrimonio se restaure, si realmente quieres que tus hijos vengan al camino, tengan un cambio, si realmente quieres, es Dios que te está apretando la manita para que vuelvas a Él, para que le busques a Él, porque no vas a hallar ninguna solución en otra cosa. Tú puedes hacer riquezas, tú puedes hacer, y con el dinero puedes tener muchas cosas exteriores, pero las interiores nada lo compra. No compra tu vida, no compra tu paz, no restaura tu matrimonio, no restaura tu salud. Cuando realmente ya sabes que el doctor dice no y tienes una enfermedad de la cual sabes que es de por vida, sabes que el único que puede hacerlo ya es Dios, restaurar, sanar tu cuerpo, es el único que puede ponerte un corazón nuevo, un riñón nuevo, un hígado nuevo, es el único que nos puede dar piernas nuevas, fuerzas nuevas, es el único. Hay cosas que el dinero no compra. Si tú te esfuerzas por tener toda una casa, tú puedes tener la mejor casa, trabajar mucho y hacer una casa grande, decorarla como quieras hacerlo, pero hay cosas que el dinero no compra, ni tu esfuerzo lo compra, ni lo vas a lograr hacer. Es Dios, dice, que el único que puede sanar eso, que puede restaurar lo que se ha destruido. Él es el único que puede cambiar tu corazón, que puede sanarte para que perdones. Él es el único que puede traer gozo y paz a tu corazón. Él es el único que puede traerte esa paz, esa tranquilidad del perdón. Él es el único que puede hacer muchas cosas que no hace el dinero. Que eso es lo único que tú y yo podemos hacer si nos matamos trabajando, si buscamos riqueza, si buscamos placer. Es el único, eso tú lo puedes hacer, tú y yo lo podemos hacer fácil. Pero hay cosas que Dios solamente Él puede hacer. Y a veces por eso tu vida está así. A veces por eso verás y dices, no sé, creo que mi matrimonio no se va a restaurar. Déjame decirte que el único que restaura los matrimonios es Dios. Pero para eso, como un matrimonio es de dos, los dos tienen que querer. Pero uno tiene que empezar. Uno es el que tiene que hacer el cambio para que el otro vea, el otro uno tiene que seguir a Dios para que el otro vea que el único que de verdad me va a cambiar es Dios y el único que te puede cambiar a ti también es Dios, solamente Dios. Así que volved a Dios. Dios quiere que el mundo vuelva a Él. Dios quiere que su pueblo se acerque más a Él. Dios quiere que el hijo pródigo vuelva a Él, vuelva a buscarle. Dios quiere que el mundo entero le busque, que sus hijos, que su creación vuelva hacia Él. Así que el Dios hoy te hace esa invitación. Dios sabe, no sé si usted ha notado los jueves que Dios me habla de una manera diferente. Dios me da palabra diferente para el domingo, ¿verdad? Por eso los muchachos aguantan conmigo, porque el jueves, el domingo, Dios siempre me da palabra para el pueblo. ¿Lo has notado, José? Que estos días son muy suaves los que Dios habla, con amor. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que Dios dice, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Es que su amor fue tanto, de una manera tan especial, de tal manera, fue de una manera tan especial, de tal significa como una manera especial, una manera única, una manera especial, una manera diferente, una manera perfecta de amar. La de Dios dice que de tal manera Él nos amó que nos dio a su único hijo, que mandó a su hijo por nosotros. No sé qué tú buscas, no sé qué tú esperas, no sé qué tú anhelas, no sé realmente qué tú esperas realmente de tu vida, qué es lo que tú anhelas. Pero déjame decirte que si hay algo que sabes que no lo has podido lograr con nada,
ni nadie lo ha logrado hacer por ti, ni tú mismo por más que te esfuerzas. Déjame decirte que ese es trabajo de Dios. Pero Dios dice, vuelve a mí, vuelve a buscarme, vuélveme. Nosotros hasta para sentir esa pasión, sentir ese ánimo, sentir esa fuerza, sentir esos deseos para caminar, para permanecer firmes en Dios, necesitamos acercarnos más a Dios. Así que en esta noche el Señor te dice, vuelve a mí, mundo, vuelve a mí, el ser humano. Quiere que vuelvan a Dios, así que volvamos a Él. Así que lo único que tú necesitas y que tú buscas y que quizá tú anhelas, realmente Dios lo tiene en su mano y quiere dártelo, pero es realmente que tú tomes la decisión de buscar a Dios, de dejar a Dios que entre a tu vida. A Dios, una persona sin Dios, déjame decirte que no puede hacer nada. Nada de lo que realmente el hombre necesita para ser feliz. Las cosas verdaderas que el hombre necesita para ser feliz. Y déjame decirte que no lo hace el dinero. No lo hace una persona, por muy linda que sea contigo, no lo hace. Lo que realmente el hombre necesita para ser feliz es tener a Dios en su vida, porque Él es el único que realmente va a llenar el vacío que nadie puede llenar. Es el único que puede restaurar lo que nadie puede restaurar. Es el único que puede sanar, es el único que puede liberar, es el único que puede perdonar realmente. Es Dios. Así que en esta noche yo quería compartirte esta palabra, que Dios te bendiga, y el Señor quiere que todos volvamos a Él. Siempre volvamos a Él. No importa qué tan lejos te vayas, pero sabes, donde tú estés, Dios siempre va a tratar contigo. Y siempre será para hacerte volver al camino, para hacerte volver al redil, a hacerte volver a sus brazos. Así que en esta noche, que Dios te bendiga, y esta es la palabra que quería compartirte. Que Dios te bendiga. Te esperamos el domingo, conéctate. Bendiciones para tu familia y espero que esta palabra siempre sea para que tu vida sea edificada. Que Dios te bendiga.